Hola, hoy hablaremos de un tema importante que es acerca del trastorno de la escritura. Y bueno, comencemos. La disgrafía o trastorno de la lectura, definida por Portellano, dice que es un trastorno de la escritura que afecta a la forma y al significado de la letra y es de tipo funcional. También tenemos a otro personaje que es Ajuria Guerra, y él dice que un niño es disgráfico cuando la calidad de su escritura es deficiente, no habiendo ningún déficit neurológico o intelectual que explique esta deficiencia. Bueno, y en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, generalmente aquí se observa asociada con dificultades en la capacidad del niño para comprender los textos escritos y se manifiesta tanto por errores gramaticales, de puntuación, en la elaboración de frases, organización pobre del contenido, múltiples errores ortográficos y disgrafía. Y bueno, y este diagnóstico es especialmente el caso de los niños de primeros cursos en la enseñanza básica. Y para establecer la presencia y amplitud de este trastorno, pueden precisarse tareas en las que el niño debe copiar, escribir al dictado y escribir espontáneamente. A continuación se mostrarán los criterios diagnósticos y como primero tenemos las habilidades para escribir. Bueno, aquí van a ser evaluadas mediante pruebas normalizadas administradas individualmente. Mientras que en el B, el trastorno del criterio A se va a reflejar en las actividades cotidianas con relación, como por ejemplo a escribir frases, oraciones correctas y organizados. En el C, si existe un déficit sensorial, las dificultades en la capacidad para escribir exceden de las asociadas habitualmente a él. A continuación se mostrará el diagnóstico del trastorno de la disgrafía. Como primero tenemos el diagnóstico global, lo cual aquí se basa en dos factores, que el primero es la historia clínica, donde aquí se van a colectar datos relevantes del desarrollo, ya sea desde el embarazo hasta el momento actual del niño, y el otro va a ser en el estudio de las funciones neurológicas y pedagógicas. Aquí se van a utilizar pruebas que van a ayudar a completar el diagnóstico, como por ejemplo las escalas de Raven, las pruebas del desarrollo de la figura humana, entre otras. Como segundo tenemos el diagnóstico de la escritura. Aquí va a ser por medio del dictado, la copia y escritura espontánea, valorando también la postura del cuerpo en relación a la escritura. Y por último tenemos las exploraciones complementarias, donde aquí va a haber una exploración neurológica o neurofisiológica y el estudio del lenguaje cuando se presenten juntos un trastorno ya sea del lenguaje y dificultades de escritura. El tratamiento de la disgrafía desde la perspectiva grafomotriz abarca diferentes áreas, lo cuales son las que se presentan aquí. Como primero tenemos la psicomotricidad global y psicomotricidad fina. Bueno, aquí la ejercitación psicomotora implica enseñar al niño cuáles son las posiciones adecuadas. En el número 2, la percepción, aquí se deberá trabajar la orientación rítmico-temporal, atención, distinción figura-fondo y la reproducción de modelos visuales. Como número 3 tenemos visomotricidad. Aquí el objetivo es mejorar los procesos oculomotrices que facilitarán el acto de la escritura. Número 4, la grafomotricidad. Aquí el desarrollo grafomotriz del niño tiene como objetivo fundamental completar y potenciar el desarrollo psicomotor a través de diferentes actividades. En el número 5, la grafoescritura, aquí la ejercitación consiste en la caligrafía. Número 6, el perfeccionamiento escritor. Aquí consiste en mejorar la fluidez escritora corrigiendo los errores. Y por último, el número 7, que es relajación y coordinación. Aquí lo que se va a hacer es que se van a realizar
ejercicios de respiración y relajación muscular con el alumnado antes de comenzar cierta actividad que requiera cierto nivel de atención. Y bueno, para finalizar, para la reeducación de estos problemas de aprendizaje se han diseñado métodos que han demostrado su eficacia en un gran número de niños. Estos métodos son muy comunes y como primero tenemos el método Ajuria-Guerra. Este método lo que pretende es alcanzar dos objetivos fundamentales, como son el mejorar las características psicomotrices y mejorar también los aspectos tónico-posturales. También este método se estructura en dos partes, lo cuales son los aspectos preparatorios y la reeducación de la escritura. Como segundo tenemos el método portellano. Y bueno, aquí este autor establece 7 áreas, lo cual son muy similares al método Ajuria-Guerra. Después tenemos el programa de redacción de Bayes y también el programa de autocorrección de la escritura de Bayes. Aquí lo que se le va a proporcionar al alumno es aprender a redactar, a centrarse en el proceso de planificación, elaboración y revisión del texto a través de una serie de habilidades y estrategias. Hola a todos. Soy Mónica y hoy presentaré un caso clínico de alexia pura. Hola a todos, soy Raúl. Tengo 55 años y esta es mi historia con la enfermedad de alexia pura. En 1989 tuve una amaurosis bilateral súbita de 2 horas de duración, después de una fuerte discusión de trabajo. Como secuela de esto obtuve una ligera alteración de la memoria reciente e imposibilidad para la lectura. Esto perjudicó tanto a mí como a mi familia, ya que yo era el sustento económico y mi incapacidad no me permitía trabajar. Lo que ocurre en los casos de pacientes con alexia pura o sinagrafía es la incapacidad de activar tanto la ruta semántica como la ruta fonológica. Seamos personas tolerantes y empáticas. Ellos necesitan apoyo, no necesitan tu indiferencia. La alexia con agrafia afecta a la lectura y a la escritura. El término que tenemos por delante para definir nos encontramos con que tiene su origen en el griego. Procede de un cultismo de dicha lengua que se compone de 2 partes. Por un lado está el prefijo que significa sin, es decir, el prefijo a, y por otro lado se halla la palabra agrafia, que podrá traducirse como escritura. De esta manera queda claro que el origen etimológico de dicho concepto nos viene a decir que agrafia se refiere a algo sin escribir o a alguien que no puede llevar a cabo la escritura. La agrafia o agrafía es un concepto médico que hace referencia a la completa o parcial imposibilidad para manifestar ideas por medio de la escritura. Esta incapacidad se hace notoria a raíz de una lesión o un desorden de tipo cerebral. Cabe resaltar que agrafia refiere asimismo a la condición de ágrafo, nombre que reciben aquellos que no logran dominar la escritura, desconocen cómo llevarla a cabo o son poco habilidosos para ello. En otras palabras, la agrafia describe la pérdida de habilidades que permiten escribir por motivos traumáticos más allá de cualquier alteración motriz. Hay que tener en cuenta que la agrafia es una discapacidad de alcances variables que no deja que quien la padece pueda dar a conocer sus pensamientos, ideas, procesos o secuencias por escrito, aunque sí puede expresarlos con la palabra hablada. El propósito de este video es explicar qué es una agrafia, lo que la caracteriza, tipos de agrafias, zona de lesión en donde se origina en el cerebro y ejemplos para poder conocer y entender mejor este trastorno. ¿Qué es una agrafia? Una agrafia se puede definir como una pérdida parcial o total en la habilidad para producir lenguaje escrito, causada por algún tipo de daño cerebral. Estas se pueden dividir en clásicas y psicolingüistas, que a su vez llevan una subdivisión.
Con los años se han planteado diversos tipos de clasificaciones para las agrafias. Esto fue cambiando por estudios de distintos autores. Este video se basa principalmente en la clasificación de los autores Benson y Ardila, que fue incorporada en el año 1996, dividiendo las agrafias en clásicas y psicolingüísticas, basándose principalmente en las características escritas de este. Las clásicas se subdividen en afásicas, no afásicas, pura, apráxica y espacial. Las psicolingüísticas se subdividen en centrales y periféricas. Agrafia afásica. La afasia en sí presenta defectos lingüísticos fundamentales que se pueden presentar en el lenguaje oral y expresivo, como también en la escritura. Por lo tanto, la agrafia es una consecuencia de este defecto lingüístico. Agrafia en afasia de Wernicke. Presenta escritura fluida y con letras bien formadas. Cambia letras inapropiadamente, generando palabras incoherentes. Agrafia en afasia de conducción. Se caracteriza por una escritura espontánea, presentando omisiones, sustituciones de letras o sílabas. Agrafia en afasia de Broca. Presenta escritura lenta y torpe con paragrafias literales, agramática, debido a una desconexión interhemisférica. Agrafia motora. Se genera a raíz de una lesión en el sistema nervioso central, en donde puede verse comprometidos los ganglios basales, cerebelo y o tracto córtico espinal, lo que conllevará a que se genere una disminución o aumento excesivo en movimientos de miembro superior. Agrafia parética. Se caracteriza por una parálisis de miembros superiores impidiendo que la persona escriba. Agrafia hipercinética. Los movimientos hipercinéticos generan una escritura temblorosa provocado por contracciones musculares. Agrafia hipocinética. Disfunción extrapiramidal. Paciente presenta letra muy pequeña o disminuye a medida que escribe. Agrafia pura. Aún no es totalmente demostrada, pero su lesión se da en la segunda circunvolución frontal y manifiesta un bajo déficit de lenguaje escrito. Agrafias centrales. Dentro de estas encontramos la fonológica, en donde el paciente escribe palabras conocidas, pero tiene errores cuando hay similitud visual. Su lesión se encuentra en la circunvolución supramarginal y región insular adyacente. Tenemos la léxica, en donde la escritura es correcta pero con faltas ortográficas. Su lesión es a nivel de la circunvolución angular y lóbulo parieto-occipital. Profunda. Aquí encontramos problemas con palabras funcionales y aquellas que no tienen un significado en específico, pseudopalabras. Presenta lesión en circunvolución supramarginal y la ínsula. Agrafias periféricas. Estas afectan una modalidad de producción de la escritura, es decir, según Baxter y Warrington, presenta un adecuado deletreo oral asociado con una dificultad para la escritura. Este tipo de agrafia corresponden a las no afásicas. Agrafia práxica. Caracterizada por una incapacidad para formar las letras, invirtiéndolas y distorsionando la escritura. Agrafia espacial. Este es un trastorno no afásico en la escritura, pero sí es resultante de defectos visoespaciales que alteran la orientación y secuencia correcta en la escritura. De acuerdo a Ardila y Rosselli, describen que existen cambios en el tipo de letra y espacios en blanco entre las palabras escritas. A modo de conclusión, podemos decir que la relación principal de las apraxias con la neurolingüística se basa principalmente en el cómo se estudia el cerebro para detectar la lesión que genera cada tipo de agrafia, y a la vez se toma en cuenta los síntomas de cada una de ellas, ya que tomando en cuenta ambos factores, facilita mucho más la detección clasificada de la patología. Por lo tanto, podemos decir que cada persona que padezca algún tipo en concreto de agrafia tendrá el cerebro desarrollado de distinta manera, debido a la localización de la lesión.